Eh, ok, como les decíamos hace un ratito atrás, este día comenzamos con nuestro mes de misiones, ¿sí? El mes de noviembre es el mes de misiones. Fíjese que hay distintos meses en el año en que como iglesia asumimos una definición, un propósito particular como mes. Generalmente el mes de marzo decimos que es el mes de la economía o de la administración. ¿Por qué? Porque generalmente marzo es el mes en que en la práctica todas las cosas comienzan, pero también en la práctica es el mes cuando se pagan una serie de cosas, ¿no? Impuestos, permisos de circulación, etcétera, etcétera, y es un mes complejo, donde necesitamos ordenarnos. Entonces, para no desviarnos, no descuidarnos, generalmente decimos, bueno, el mes de marzo es el mes de la administración. El mes de septiembre, aparte de ser el mes de la patria, es el mes de la Biblia. Y toda nuestra temática en ese mes gira en torno de la Biblia. El mes de octubre lo reconocemos, aunque este año no hicimos nada particular, pero lo reconocemos como el mes de la Reforma. No porque como iglesia nos identifiquemos como una iglesia reformada, porque no lo somos, ni tampoco porque provenimos de o somos el resultado de la Reforma protestante. Nosotros creemos que el origen de nuestra iglesia, de nuestra doctrina y de nuestra fe está mucho antes, está por allá en el inicio de la iglesia en Jerusalén, en Hechos capítulo 2 con Pentecostés. ¿Por qué? Porque creemos que hemos crecido sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces no nos identificamos como una iglesia reformada, pero sí valoramos el hecho mismo de la reforma, porque fue un hito importante en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque los padres reformadores buscaron traer de vuelta a la iglesia al fundamento sólido que es la Escritura y no la tradición ni los dogmas que hasta ese momento imperaban con la iglesia católica. ¿Sí? Entonces el mes de la Reforma también lo recordamos. Y este mes en particular nosotros le llamamos o queremos identificarnos como el mes de misiones. ¿Por qué? Porque creo que es importante recordar cuál es el propósito que como iglesia tenemos. Déjeme simplemente decir esto, ¿no? Como iglesia tenemos un propósito que se describe por medio de 4 acciones bien concretas. ¿Sí? La primera acción es exaltar el nombre de Cristo. 3 acciones bien concretas. La primera acción es exaltar el nombre de Cristo. La segunda acción es edificar al cuerpo de Cristo. Pero la tercera acción es evangelizar a un mundo sin Cristo. Por lo tanto, ahí tenemos el propósito de la iglesia. Y, lógicamente, todas las áreas de servicio, lo que llamamos ministerio de la iglesia, debiesen cumplir con este propósito expresado en estas 3 declaraciones. Cuando cantamos, buscamos exaltar, pero también edificar al cuerpo de Cristo. Pero también buscamos que con nuestras canciones, con nuestros cantos, podamos, como dice el apóstol Pedro, un texto que tomó con los años el cantante Marcos Witt y escribió una canción, ¿no? Exaltar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Eso buscamos con los cantos, pero también lo buscamos con la escuela dominical, lo buscamos con la reunión de varones, de damas, de matrimonios, de jóvenes, etcétera, etcétera. Buscamos cumplir estos propósitos. Querido, o este propósito. Querido, déjeme decirle una cosa. Si una iglesia no cumple con este propósito, dejó de ser iglesia. Dejó de ser iglesia y se transformó simplemente en un club social donde personas vienen domingo a domingo para pasar un tiempo grato con gente que le cae bien. Y que paga su cuota mensual o su adhesión a este club social por medio de sus diezmos y por medio de sus ofrendas. Ahora, honestamente, yo no quiero que como iglesia nosotros seamos un club social. Busco sinceramente que como iglesia seamos iglesia. Ese es mi deseo, ese es mi propósito. Ahora, ¿por qué misiones en este mes? Bueno, porque pronto vamos a tener nuestra reunión de miembros. Y en nuestra reunión de miembros necesitamos discutir algunos temas. Y dentro de esos temas está el presupuesto anual. Y una parte importante del presupuesto anual tiene que ver justamente con cómo nos involucramos en misiones.
más allá de la oración, sino también por medio de nuestras ofrendas. ¿Qué hacemos? Como iglesia, y lo hemos conversado en algún punto de nuestra historia, ¿no? Hemos dicho, como iglesia tuvimos una economía muy enferma en algún periodo de nuestra historia eclesiástica. ¿Y cuándo mejoró nuestra economía? ¿No saben? ¿No se acuerdan? ¿O no lo quieren decir? Cuando comenzamos a dar. Porque nosotros empezamos a informar a principios de enero, pero fíjese qué interesante. Nosotros de antes ya habíamos logrado estabilizar nuestra salud financiera como iglesia. ¿De qué forma? ¿Se acuerda que en algún momento dijimos, nosotros no recibimos de parte del Señor porque tenemos la mano cerrada a dar? Le pedimos al Señor que nos dé, pero ¿cómo nos da? ¿Por qué no abrimos la mano a dar? Ya antes de que volvamos a cerrar la mano, el Señor ya había puesto en nuestra mano de vuelta. Eso y mucho más. Cuando veamos el presupuesto mensual, vamos a tener que conversar acerca de misiones, de misioneros. Cómo nos involucramos en sus vidas, más allá de la oración, ahora de manera práctica, de manera concreta. Yo sueño, sinceramente, y deseo, eso es algo que le voy a pedir a Pablo si me puede decir, ¿qué porcentaje de nuestros ingresos hemos dado a misiones este año? Yo sueño con que al menos podamos diezmar a misiones de nuestros ingresos. O sea que al menos el 10% de nuestros ingresos vayan efectivamente a misiones. Ese es mi sueño. Ojalá fuese mucho más. Ojalá fuese mucho más. Pero tengo que ser realista también, ¿no? Tengo que ser realista como iglesia. Ahora, hermano, ¿por qué hablar de misiones en este mes? Bueno, porque es importante recordar siempre qué son las misiones. Y quiero decirle, querido, que las misiones no es colocar un texto que hable de misiones en el muro, no es colocar banderas, no, es algo mucho más concreto. Fíjese que la definición de misión es la acción de enviar. Eso es misión, la acción de enviar. Y cuando hablamos de misión o misiones, una definición secular, simple, dice que es el poder, facultad que se da a alguien para ir y desempeñar algún cometido. Así como lo define un diccionario secular. El poder o facultad que se da a alguien de ir y desempeñar algún cometido. Y sabe que cuando leí esta definición fue inevitable no pensar en Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Recuerda lo que dice Hechos capítulo 1, verso 8? No. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es misión entonces? Un poder, una facultad que se da a alguien de ir y desempeñar algún cometido. Querido, todos nosotros, todos los hijos de Dios hemos recibido ese poder, esa promesa. De Hechos 1:8 la hemos recibido. Por lo tanto, tenemos el poder y tenemos la facultad para ir y cumplir con el cometido que se nos ha encomendado. La pregunta es, ¿cuál es el cometido que se nos ha encomendado? Entonces tenemos que pensar, porque lo que yo definí recién como misión es desde el punto de vista secular, diccionarios seculares, pero desde el punto de vista bíblico, ¿qué es misión? ¿Qué son misiones? Déjeme decirle que misiones no son Abem, misiones no son Adelfo, no son provisión, no es palabra de vida, aunque a veces pensamos y les nombramos como la misión, y hablamos de personas que están vinculadas a estos ministerios como misioneros. Pero déjeme decirle una cosa, y aquí quizá voy a entrar en conflicto con mis hermanos de Palabra de Vida y con mi amigo de Abem. Déjeme decirle una cosa, ni la familia Fischer son misioneros de Abem, ni los Astorga Villa, ni los Astorga Sotelo son misioneros de Palabra de Vida. ¿Me escuchó? ¿Lo entiende? Se lo repito. Ni la familia Fischer son misioneros de Abem, ni la familia Astorga Sotelo, ni la familia Astorga Villa son misioneros de Palabra de Vida.
Porque si ellos fueran misioneros de estas organizaciones, entonces que las organizaciones se preocupen de darle su sustento. Que ellos sean los que recojan el sustento y se los den a fin de mes. Pero resulta que ellos cada cierto tiempo tienen que estar visitando lugares, visitando iglesias, haciendo contactos, compartiendo su ministerio en búsqueda de sustento. Yo en lo personal creo, estoy convencido, y lo he enseñado así en otras ocasiones, que los misioneros son misioneros de iglesias que sirven con organizaciones. Es lo que veo en Hechos capítulo 13, cuando el Espíritu Santo pide que aparten a Bernabé y a Saulo para el ministerio que les he encomendado. Y ellos salen desde Antioquía a hacer el primer viaje misionero, y cuando termina el primer viaje misionero, ¿dónde regresan? ¿A Jerusalén? No, Antioquía. ¿Para qué? Para rendir un informe del ministerio que ellos desarrollaron en su primer viaje misionero. Yo soy un convencido de que el Señor llama a misionero y levanta misioneros de medio de iglesias. Eventualmente para que sirvan con organizaciones, pero son misioneros de la iglesia, y como iglesia tenemos la responsabilidad de ser parte en su sustento por medio de la oración y también por medio de las ofrendas. Esa es nuestra responsabilidad. Fíjese que hay una serie de iglesias que se llaman iglesias bíblicas misioneras o iglesias bautistas misioneras. Y algunas tienen el puro nombre y otras no. Otras están seriamente involucradas, seriamente comprometidas con las misiones. Proveyendo, orando. El año pasado tuve la ocasión, ustedes saben, con la facultad, con los alumnos de la facultad, tuve la ocasión de visitar la iglesia bautista misionera en Las Camelias, ahí en el sector de Parral hacia la cordillera. ¿Sabe que una de las cosas que me sorprendió es que el día miércoles en el culto de oración, cuando nosotros llegamos, los niños que estaban en el culto de oración estaban orando por misioneros? Y ellos, cuando alguien preguntó, ¿quién quiere compartir un pedido de oración? Niños se pararon, levantaron la mano y dijeron, por favor, podemos orar por tal misionero en tal ciudad que está viviendo esta situación. Niños. ¿Sabe por qué? Porque efectivamente esa es una iglesia misionera, donde desde pequeñitos se les enseña el valor de la misión. Pero a veces nosotros tenemos perdido de vista, o perdemos de vista, cuál es la misión. Desde el punto de vista bíblico, querido, la misión o las misiones se entiende como la obra obediente de un creyente de dar testimonio del Evangelio de Jesús y enseñar a los discípulos a través de la palabra de Dios. Se lo repito, por si lo está anotando. No veo mucho anotando, pero bueno. Las misiones se entienden como la obra obediente de un creyente de dar testimonio del Evangelio de Jesús y enseñar a los discípulos a través de la palabra de Dios. Hay dos pasajes típicos, dos pasajes tradicionales que se utilizan generalmente cuando se quiere hablar de misiones, que son conocidos como la Gran Comisión. La Gran Comisión. Lamentablemente estos pasajes con los años han cambiado el título, el nombre, y han dejado de ser la Gran Comisión y se han transformado en la Gran Omisión. ¿Por qué? Porque lamentablemente los creyentes, en lugar de obedecer al mandato del Señor Jesucristo, han decidido simplemente hacer caso omiso, desobedecer a ese mandato. Han ignorado ese mandato y simplemente han traspasado la responsabilidad de alcanzar a un mundo perdido, a sus pastores, a misioneros o a otros creyentes que son más maduros en la fe que ellos mismos. Probablemente muchos creyentes van excusándose y van hablando de excusas para mencionar o por lo cual no predicar el Evangelio. Durante estas primeras semanas yo quiero abordar justamente estas excusas. Hoy voy a abordar una y así cada semana voy a estar mencionando, como son 3 semanas las que me toca predicar, vamos a mencionar 3 excusas comunes por las cuales no predicamos el Evangelio. Pero antes de eso quiero hacerle una pregunta, no necesito su respuesta.
quiero que piense por un momento en una persona que usted quiere mucho y que no es creyente. Piense en el nombre de esa persona. Puede ser un amigo, una amiga, puede ser un familiar querido. Quiero que piense en alguien que usted ama realmente y que no es creyente. ¿Lo tiene en mente ya? ¿Pensó? ¿Todos? ¿Sí? Gracias por contestar los que contestan. ¿Sí? ¿Lo tiene? Piense en un momento que esa persona hoy fallece antes de las 3 de la tarde. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Al infierno, ¿no? Yo no sé por qué les cuesta tanto responder, no sé si les da miedo responder, qué cosa, pero ¿no está grabando nadie de allá para acá? No. Usted sabe que esa persona en la que usted pensó, a la cual usted ama mucho, que es su amigo, que es su familiar, que es un ser querido, cercano tal vez para usted, que no es creyente, que está sin Cristo, si muere hoy, antes de las 3 de la tarde, va al infierno. ¿Sabía eso, no? ¿Lo cree? Sí. Déjeme hacerle una última pregunta. ¿Qué ha hecho usted por esa persona? ¿Cuántas veces usted le ha predicado el Evangelio a esa persona? ¿Qué es lo que puede hacer? Porque usted no lo puede obligar. Usted no lo puede forzar. ¿Qué ha hecho usted? Y eso es algo que solo usted se puede contestar. Lo triste sería responder, no he hecho nada. Nunca le he predicado. Hace algunos años atrás conocí la historia de una mujer que tenía una compañera de trabajo con la cual tenían cierta cercanía, cada tanto se veían, conversaban, tenían buena relación. Un día esta mujer se enteró que esta otra mujer, esta otra compañera de trabajo, había tenido un accidente de tránsito. Había chocado ahí en el sector de Vicuña Maquena y producto del choque había muerto. Y esta mujer cuando escuchó rompió en llanto porque decía, nunca le prediqué el Evangelio. Cuando estudiaba en el Instituto Bíblico me acuerdo que se hizo popular una canción, probablemente Iván, Edgar van a recordarla, Jessica, El Silencioso, que narra la historia de un creyente que se entera que su mejor amigo murió sin Cristo y fue al infierno. Y él dice, muy triste estoy, no lo puedo explicar, para siempre he perdido un amigo. Para siempre he perdido un amigo. Querido, déjeme recordarle que el que muere sin Cristo es una pérdida. El que muere con Cristo es una ganancia. Por eso que en los funerales de creyentes yo nunca hablo de pérdida, porque sé dónde están. Pero no hay nada más terrible para mí que ir a predicar un funeral de un inconverso. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que me toca ir a predicar al funeral de un inconverso, yo le estoy comunicando a los deudos, a gente que está triste, que está destrozada porque murió su familiar cercano, le estoy comunicando que ese ser se fue al infierno y que es el mismo destino que les espera a ellos si no reconocen a Cristo como su Salvador. Y alguien podría decir, pastor, está exagerando, está siendo demasiado duro. No, estoy siendo real, es lo que la Biblia enseña, querido. Pero en nuestro afán de suavizar el mensaje, hemos perdido de vista este tema. Hermano, misiones es obedecer al mandato de Cristo y dar testimonio del Evangelio de Jesucristo, discipulando a personas con la palabra de Dios.
Y esto tiene que ver con la Gran Comisión. Dos textos. Uno está ahí puesto, ¿no? Marcos capítulo 16, verso 15 y verso 16. ¿Qué es lo que dice? Mire, vaya a Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. Y les dijo el Señor Jesús: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Id por todo el mundo. ¿Y qué cosa? Predicad el Evangelio a toda criatura. Predicad el Evangelio a toda criatura. La gran comisión es ir y predicar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, el apóstol Pablo de alguna manera lo resume en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12, etcétera, etcétera. ¿Qué es el Evangelio? Anunciar que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó. Eso es el Evangelio. Es que, pastor, me da vergüenza. Bueno, eso es una excusa común, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chico, mi mamá siempre me decía: se tiene vergüenza para mentir, para robar, para hacer cosas malas. Para hacer cosas buenas no se tiene vergüenza. Y pareciera que el Evangelio es una cosa mala. Pareciera que predicar el Evangelio, que hablar del Evangelio de Cristo es una cosa mala porque la gente siente vergüenza. Y el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. No siento vergüenza del Evangelio. Porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Fíjese que Marcos capítulo 16 se enfoca, porque los dos textos que hablan de la Gran Comisión tienen énfasis distintos. El primero se enfoca en la predicación del Evangelio, Marcos capítulo 16. Pero si usted va ahora a Mateo capítulo 28, notará que el énfasis cambia. Verso 18, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerda que la misión tiene que ver con un mandato? ¿Sí? Con la comisión, con la instrucción, con la entrega de una orden. Bueno, es Jesucristo quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, quien nos está dando este mandato. Si usted no obedece al mandato, no me está desobedeciendo a mí como pastor aquí en medio de la iglesia. Da lo mismo lo que yo le diga. Si usted no obedece a este mandato, no está desobedeciendo al hermano José Luis, al hermano Ignacio, al hermano David Fischer. Da lo mismo lo que nosotros podamos decirle. Si usted no obedece a este mandato, está desobedeciendo al mismo Señor Jesucristo, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra para instruirnos, para mandarnos, para demandarnos que hagamos esto que Él está diciendo. ¿Y cuál es el énfasis que se pone ahora en este siguiente texto? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es el énfasis en este texto? Hacer discípulos. En el anterior está predicar el Evangelio, en este el énfasis está en hacer discípulos. Y déjeme decirle una cosa,
nunca debemos hacer discípulos de inconversos. Nunca empiece un discipulado con un inconverso, nunca. Pero pastor, ¿cómo no? Si le voy a enseñar la Biblia. No empiece discipulados con inconversos. Porque cuando usted empieza discipulados con inconversos, le está dando seguridades que ellos no tienen. Le está dando herramientas para que respondan preguntas y se convenzan a sí mismos de cosas que no son. Por eso que es tan peligroso. Una de las cosas que pasó el domingo cuando estábamos en Antofagasta, en la noche, cuando nos tocó hacer se presentó el show infantil y después de esta presentación a mí me pidieron predicar, es que yo prediqué el Evangelio. Y lógicamente llegó al final el momento y les pedí a la gente que si alguien quería depositar su fe en Jesucristo, orase conmigo una pequeña oración de fe. Y le dije, quiero decirle esto, no es una oración mágica, no es una oración milagrosa, no es una oración mecánica, no, es que usted ora acá y en el cielo se activa un circuito y empiezan a funcionar unos engranajes y a usted lo saca de un lugar aquí en la tierra y lo pone en otro lugar en el cielo. No, no es eso. No es mágica. No es que usted ora y viene alguien y lo toca con una varita mágica y no. No es así. Es una oración de fe, decía. Una oración de fe. Y oramos, ¿no? Y algunas personas manifestaron recibir a Cristo como su Salvador. Pero yo le dije una cosa. Querido, no porque usted haya orado, no porque levantó la mano, usted es salvo. Usted es salvo por la fe, por la gracia de Dios. Es un regalo que Dios le está dando. Pero si usted es salvo hoy día, usted necesita crecer en su fe. En esa fe que le salvó, para que esa misma fe de Dios le haga crecer en su vida como creyente. Querido, cuidado. Cuidado con decirle a gente que es algo que no es. No, es que oró, pero nunca tuvo cambio. No es que repitió una oración, no es que levantó la mano, no es que... Mire, yo en mi vida como creyente, yo creo que oré como 3 o 4 veces la oración del pecador. Levanté la mano 3 o 4 veces más y pasé al frente 3 o 4 veces más. ¿Por qué? Porque no podía entender que un hombre salvo, una persona salva, pudiese cometer el pecado que yo había cometido, que quizás no era tan grande, pero para mí como niño en ese momento era terrible. Hasta que alguien me convenció y me enseñó que si sentía eso, si tenía ese cargo en mi conciencia, ese peso en mi corazón, era justamente porque el Espíritu Santo de Dios me estaba amonestando. Ese Espíritu Santo que estaba dentro de mí no estaba tranquilo, no estaba cómodo. Y cuando pude entender eso, ya no seguí orando más, ¿no? La oración del pecador. Pero lamentablemente hoy por hoy hay un montón de gente que ha hecho la oración del pecador, y porque hizo la oración del pecador y vivió su vida como quiso, a veces peor de lo que era antes, pero oró la oración del pecador, así que es salvo. No, querido, cuidado. Cuidado. Nunca disipule a alguien si no tiene certeza de que es un hijo de Dios. Nunca. Fíjese lo que dice el Señor Jesús. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Usted tiene que entender que en el contexto bautizarse era una identificación. Gente normal, común y corriente en este contexto no se iba a bautizar si no era realmente un hijo de Dios. Hoy día, seamos honestos, y creo que yo se lo he dicho alguna vez a ustedes, yo he bautizado a varios y he bañado a otros tantos. Por tanto, ¿en qué está? Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Me encanta esto, porque el Señor Jesús dice qué es lo que debemos enseñar. Porque si Él no nos dijese lo que debemos enseñar, nosotros enseñaríamos lo que a nosotros se nos ocurriera, ¿no? Lo que pasa hoy día, hay iglesias que se autodefinen, autoproclaman a sí mismas como iglesias de sana doctrina, que están leyendo y están enseñando declaraciones de fe de no sé qué año, ¿no es cierto?,
que están enseñando pensamientos de hombres, que están enseñando lo que libros de teología enseñan, que enseñan libros que enseñan lo que libros que hablan de la Biblia enseñan y no enseñan lo que la Biblia enseña. No, el Señor Jesús dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y nos da una seguridad. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué hora es? Simplemente, déjeme introducir la predicación de la próxima semana, porque esto era la introducción al mes. No era la predicación. No, simplemente déjeme introducir. ¿Se acuerda que vamos a hablar de excusas? En la próxima semana voy a tener que mencionar 2 excusas. Solo voy a introducir la primera excusa. La primera excusa que muchas personas dicen, ¿cuál es? Espero las condiciones favorables. No es el momento, no es el lugar. Espero las condiciones favorables. No es el momento, no es el lugar. Fíjese qué interesante, porque Pablo le dice a Timoteo, vaya a 2 Timoteo capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2. Perdón, capítulo 4. Segunda Timoteo capítulo 4. Verso 1 al 5. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Sabe que por cuestión de tener que enseñar estas epístolas en la facultad y también por una serie que seguimos acá, ¿se acuerda? Acerca de la iglesia, principio de conducta en la iglesia, la casa de Dios, tuve que aprender algunas cosas de Timoteo, estudiar un poco de la vida de Timoteo. Y la conclusión es que Timoteo era un hombre tímido. Alguien lo llamaría como pusilánime. Alguien muy temeroso. Y creo que por lo mismo Pablo, llegando al fin de sus días, porque Pablo sabe, 2 Timoteo es la última carta escrita por el apóstol Pablo que tiene registro en el Nuevo Testamento. Él sabe que está próximo a su partida, próximo a ser sacrificado. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, tiene que animarlo. Y por eso le dice, cumple tu ministerio. Pero antes le dice, sé sobrio, soporta las aflicciones, y le dice algo, ¿no? Haz obra. Yo pensaba, ¿por qué le dice haz obra de evangelista? Porque creo que lamentablemente desde el primer siglo hasta nuestro siglo, esta es la obra que al creyente más le cuesta hacer. Es donde más tímido se muestra. No tiene problema en pasar al frente, cantar, mandarse el tremendo show cantando, ¿no? Pero bájenlo del escenario, quítenle el micrófono, pónganlo cara a cara, persona a persona, para que predique el evangelio, y empieza a temblar. Creo que tiene que ver con esto. Pablo le dice a Timoteo, haz obra evangelista, porque es donde probablemente él más lucha. Yo no creo que Timoteo haya sido un evangelista, que haya tenido el don de evangelista. No lo creo. Yo creo que por eso Pablo le dice, haz obra de evangelista. Y hermano, de alguna manera, esa instrucción también es para nosotros. Haz obra de evangelista. Tú tienes a quien hacer obra de evangelista. Probablemente el nombre en el cual pensaste hace un ratito atrás es la persona que Dios está colocando en tu corazón para que vayas y le prediques el evangelio. Porque recuerda, si él se muere hoy, se va al infierno. Y si tú no le has hablado de Cristo, tú no eres responsable de su pecado, tú eres responsable de tu pecado, de no haberle hablado. Y poco antes, ¿no? En el verso 2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo
y fuera de tiempo. Y sabe que me encanta esta expresión, porque esta expresión, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, tiene que ver con esto. Aprovecha las oportunidades. Y cuando no las hay, créatelas. Cuando no hay oportunidad de predicar el Evangelio, créatela igualmente tú. Una de las excusas más comunes es que no es el momento, no son las condiciones favorables, no es el lugar. Me contaba el pastor Andrés ahora en la última visita que cuando viajaron a Bolivia, estaban en una plaza, sentados, y querían comer. Y le preguntaron a un hombre que estaba sentado junto a ellos, ¿dónde podían ir a comer? Y este hombre le empezó a decir, bueno, ¿qué le gusta? Porque si le gusta esta comida, puede ir a tal lugar. Si le gusta este otro tipo de comida, vaya a este otro lugar. Si le gusta aquí, vaya allá. Y si le gusta esto otro, vaya a cuya, ¿no? Y le dio como 4 o 5 opciones de distintos lugares donde poder ir a comer. Comidas distintas. Y el pastor Andrés le dijo, oye, ¿tú sabes cómo llegar a muchos lugares? Sí, sé cómo. ¿Y sabes cómo llegar al cielo? ¿Sabe lo que hizo, no? Creó la oportunidad. Creó la oportunidad. Déjeme decirle simplemente a modo de introducción. Timoteo escucha la exhortación de Pablo y la obedece y la acepta. ¿Sabe por qué? Porque sabe que Pablo ha aprovechado las oportunidades. No importa si las condiciones en que Pablo estaba eran difíciles, eran adversas. Pablo aprovechó las oportunidades de predicar el Evangelio. Voy a tener que dejarlo hasta aquí nomás, porque si no es que es muy largo después, pues entonces ya son las 1:15. ¿Sí? Entonces, próxima semana seguimos y completamos esto, ¿no? Cuando no aprovechamos, cuando nos excusamos detrás de situaciones que eventualmente no nos son favorables. Aprovechemos las oportunidades, queridos. Y si no, créate la oportunidad. Créate la oportunidad. Vamos a orar y vamos a terminar. Nicolás, ¿no queda en oración, por favor?